Historia. El encantamiento de Hollow Creek. Era una tarde tranquila en el pequeño pueblo de Hollow Creek. Enclavado entre densos bosques y ondulantes colinas, el pueblo siempre había sido un lugar tranquilo. Pero corrían rumores, historias oscuras contadas por los ancianos sobre seres que vivían en lo profundo del bosque. Nadie les creía, en realidad, hasta un otoño, cuando todo cambió. Todo comenzó con una familia, los Montague, una joven pareja con su pequeña hija, Lily. Acababan de mudarse a una casa grande y chirriante en la linde del bosque. Era una casa hermosa, rodeada de altos robles cuyas hojas susurraban al viento. La casa, sin embargo, había estado vacía durante muchos años. Parecía perfecta para un nuevo comienzo, pero en cuanto se mudaron, empezaron a suceder cosas extrañas. Por la noche, se oían ruidos. Al principio, era solo el viento aullando entre los árboles, pero con el paso de los días, los ruidos se hicieron más nítidos. Pasos, susurros tenues. A veces, el sonido de algo arrastrándose por el suelo. Lily, la niña, hablaba de las personas sombra que la visitaban por las noches. Pero sus padres simplemente se reían, pensando que era solo su imaginación. Luego vinieron los sueños. Todas las noches, Lily tenía el mismo sueño. Corría por un bosque oscuro. Los árboles se inclinaban hacia ella. El suelo temblaba bajo sus pies. Se despertaba gritando, aterrorizada por lo que había visto. Sus padres lo descartaron, diciendo que era solo una pesadilla, pero en el fondo comenzaron a sentirse incómodos. Una noche, sentados en la sala, con el fuego crepitando en la chimenea, oyeron un fuerte golpe en el piso de arriba. El señor Montague, inquieto pero tratando de mantener la calma, cogió una linterna y subió. Pensó que tal vez algo se había caído, o tal vez era un animal en el ático. Pero al abrir la puerta del pasillo, se encontró con una visión inquietante. El papel pintado, que había estado perfectamente intacto el día anterior, ahora se estaba desprendiendo a grandes trozos. Las paredes estaban húmedas, como si la casa estuviera sudando, y el aire era frío, excesivamente frío para una tarde de otoño. Tembló al avanzar por el pasillo, con la linterna parpadeando en la mano. Fue entonces cuando lo vio. Al final del pasillo había una puerta, una que había estado cerrada con llave desde que se mudaron. Pero ahora estaba abierta, con una grieta de oscuridad visible entre el marco. Era imposible. No habían abierto esa puerta desde que se mudaron. Dio un paso adelante, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Cuanto más se acercaba, más frío se sentía, hasta que el aliento en sus pulmones se sentía como hielo. Entonces, la puerta se abrió con un crujido. Dentro de la habitación, había una habitación infantil. Las paredes estaban decoradas con un papel pintado descolorido de estrellitas y lunas. La cuna en el centro de la habitación era vieja, desgastada y cubierta de una gruesa capa de polvo. Pero lo que más llamaba la atención era la mecedora. Se movía lentamente, crujiendo de un lado a otro a pesar de que no había viento. De repente, la voz de Lily resonó por el pasillo. «Papá, no entres ahí. No es seguro». El señor Montague se giró sobresaltado. Lily estaba en lo alto de las escaleras, pálida y con los ojos abiertos por el miedo. «No se supone que entres ahí», susurró. «A esa señora no le gusta la gente». Con el corazón acelerado, el señor Montague dio un paso atrás. La linterna se le resbaló de las manos y rodó por el suelo. «Lily, ¿de qué estás hablando?», preguntó con voz temblorosa. Pero antes de que Lily pudiera responder, una ráfaga de viento frío cerró la puerta de golpe. El sonido resonó por la casa como un disparo. La familia bajó corriendo, pero el miedo ya se había instalado en sus huesos. Algo andaba mal en esta casa, algo que no tenía explicación. Durante los días siguientes, los Montague intentaron seguir con su vida cotidiana.
pero los extraños sucesos se hicieron más frecuentes. Lily dejaba de dormir por las noches, con los ojos abiertos de terror mientras susurraba sobre la señora de la casa. A veces se sentaba en la oscuridad, hablando con alguien que no estaba allí. Sus padres no la entendían, pero sentían el peso de algo ominoso que los oprimía. Una noche, la familia decidió salir de casa y dar un paseo por el bosque. Pensaron que un cambio de aires les vendría bien, pero al adentrarse en los árboles, el aire se volvió denso y los sonidos del bosque parecieron desaparecer. Parecía como si el bosque mismo contuviera la respiración, esperando. De repente, Lily se detuvo, mirando al frente con los ojos abiertos y sin pestañear. Sus padres se giraron hacia ella, pero no respondió. Estaba paralizada, con los pies clavados en el suelo. «¿Lily?», gritó la señora Montague tomando la mano de su hija. Lily se giró lentamente, con la mirada vacía, y con voz baja y ronca susurró: «Está aquí. Ya viene». Antes de que nadie pudiera reaccionar, el suelo bajo sus pies tembló. Los árboles a su alrededor comenzaron a doblarse. Sus ramas se retorcían y crujían como si estuvieran vivas. El viento aullaba, y una sombra se movió por el suelo del bosque, haciéndose más grande a cada segundo. La señora Montague agarró a Lily y corrió, arrastrándola por el bosque con todas sus fuerzas. El señor Montague iba justo detrás de ellos, pero el aire era denso y pesado, dificultando la respiración. No dejaron de correr hasta que llegaron a la casa, donde la puerta se cerró de golpe tras ellos con un golpe ensordecedor. Esa noche, los Montague estaban demasiado aterrorizados para dormir. La casa pareció cobrar vida, crujiendo y gimiendo como si respirara. Las sombras danzaban en las paredes y tenues susurros llenaban el aire. Podían oír pasos en el pasillo, aunque no había nadie. A la mañana siguiente, empacaron sus cosas decidiendo que ya no podían quedarse en la casa. Pero mientras cargaban el coche, Lily se detuvo al borde de la propiedad, mirando hacia el bosque con una expresión de reconocimiento en el rostro. «Ya están aquí», susurró. De repente el suelo volvió a temblar, pero esta vez no fue solo el bosque. La casa misma empezó a temblar. Las ventanas vibraron y las paredes parecieron respirar. Los Montesco se dieron la vuelta para irse, pero antes de que pudieran subir al coche, una figura apareció al borde de la propiedad. Era una mujer, pálida y demacrada, vestida con ropa antigua. Sus ojos eran hundidos, negros pozos de vacío. Miraba a los Montesco con una mirada fría y fija. La mujer levantó la mano lentamente y, al hacerlo, la casa detrás de los Montesco empezó a agrietarse y derrumbarse. El techo se derrumbó, las paredes se derrumbaron y el suelo pareció tragársela entera. Los Montesco se dieron la vuelta y corrieron, pero la mujer los siguió, con la mirada perdida fija en Lily. Con un grito, la mujer se abalanzó hacia adelante, pero justo cuando estaba a punto de tocar a la niña, un destello brillante surgió del bosque y la mujer desapareció en el aire. Los Montesco no dejaron de correr hasta llegar al pueblo. Nunca hablaron de lo sucedido, pero jamás regresaron a Hollow Creek. La casa, el bosque y la mujer desaparecieron como si nunca hubieran existido. Pero el recuerdo de esa noche los atormentó para siempre. En cuanto a Hollow Creek, los habitantes del pueblo notaron algo extraño. El bosque estaba más tranquilo, los vientos más calmados, pero aún había una sombra sobre el pueblo, y aunque los Montesco se fueron, los susurros de la dama del bosque continuaron, transmitidos de generación en generación. El embrujo de Hollow Creek apenas comenzaba. Historia. Hola, me llamo Peter. Tengo 20 años, pero esto me pasó cuando tenía unos 10. Mis abuelos tenían una mansión enorme, que también tenía un invernadero enorme. El invernadero estaba junto a la mansión, pero también había un patio entre ambas. Al fondo del invernadero había unos manzanos donde solíamos ir a recoger manzanas en verano. El terreno donde estaban los manzanos tenía unos 200 metros de ancho. Al final de los 200 metros estaba el invernadero de nuestro vecino. Claro,
Él no era el único del barrio con invernadero. También tenían vecinos con invernaderos. Bueno, por desgracia, ambos vecinos estaban desaparecidos. De hecho, un par de personas se mudaron a esa casa, pero al final todos se fueron, aunque desconozco el motivo, ya que era una casa muy bonita. Sin embargo, desde entonces, ha estado completamente abandonada. El cristal del invernadero del vecino incluso estaba roto por algunos lados. Un día, nuestro abuelo nos invitó a todos a su pijamada. Todos mis primos estaban invitados. Jugamos en el jardín, comimos algo y vimos la tele hasta que nos quedamos dormidos. Yo simplemente dormía, hasta que algo o alguien me despertó. Venía de afuera. Al principio pensé que era un animal o algo así, pero cuanto más escuchaba, más parecía que alguien caminaba silenciosamente. Rápidamente eché un vistazo por la ventana. Para mi sorpresa, vi una figura sombría. Él no me vio, pero yo lo vi a él. También vi un viejo cuchillo de cocina en su mano derecha. Parecía que quería asegurarse de que no hubiera nadie en su calle. Después de un par de minutos, regresó. Pero en ese momento fui a contárselo a mi primo David. David era mi primo mayor. Él sabía que yo no era de los que bromeaban mucho, sobre todo sobre este tipo de cosas. También vio mi cara de terror. Entonces dije, «Oye, llamamos al abuelo. Es un tipo duro, sin duda. Era súper fuerte y odiaba a los criminales. Pero nos castigarán si lo despertamos en mitad de la noche sin motivo», dijo Daniel. Daniel era un primo mayor mío. Tenía 13 años en aquel entonces. Entonces a Daniel se le ocurrió esta idea. Deberíamos despertar a nuestros otros primos mayores, Ethan, Daniel, David y Katie. Los despertamos y les contamos la situación. Accedieron a acompañarnos y trajeron 5 linternas. Salimos y empezamos a registrar el jardín, pero entonces dije que deberíamos mirar la parte de atrás del invernadero. Todos estuvieron de acuerdo, pero ni siquiera allí encontramos a nadie. Pero entonces Daniel dijo, «Oye, ¿revisamos el invernadero del vecino? Es decir, podemos colarnos por las ventanas rotas». Y así lo hicimos. Mis primos iluminaron la oscuridad del invernadero. Y entonces noté algo. Alguien estaba sentado allí. Señalé a la persona que vi. En ese momento David iluminó con su linterna hacia donde miraba. Y entonces ocurrió ese momento aterrador. Vimos a un hombre sentado con un viejo cuchillo de cocina mirándonos fijamente. Estaba aterrorizada. David me agarró del cuello y todos corrimos de vuelta a la mansión. Regresamos a la casa, cerramos la puerta con llave y avisamos a nuestros abuelos. Mi abuelo estaba furioso. Agarró su bate de béisbol y registró la zona. Mi abuela llamó a la policía y después de 20 minutos, aparecieron. Cuando llegó la policía, encontraron a mi abuelo golpeando al hombre. Lo arrestaron y resultó que él era quien había matado a los vecinos. Se escondía en el bosque cercano en verano y en la casa en invierno. También fue la razón por la que la gente se mudó. Porque vivía en una habitación oculta, robaba la comida de la gente y hacía ruido, lo que a veces hacía que la gente pensara que su casa estaba embrujada. Historia. Un poco de contexto relevante para la historia antes de empezar. Soy padre y, trágicamente, me vi en la situación de tener que dar a mi hija en adopción a los 6 meses. La familia que la adoptó me mantiene al tanto, enviándome videos y fotos de ella. Tengan esto en cuenta al contar esta historia. Esto ocurre 4 años después. Estaba cazando ciervos en el noroeste de Alabama, a unos 80 kilómetros de la frontera con Georgia. Mi cacería comenzó como cualquier otra, recogiendo provisiones, empacando y comprobando que tenía todo el equipo necesario para que, si algo salía mal, me recogieran. Salí sobre las 5 de la mañana y llegué a mi destino sobre las 4 de la tarde, a un puesto de caza que tenía un amigo. Luego comencé mi caminata hacia un escondite en un árbol. Una vez allí, preparé mi lugar para dormir y me adentré en el bosque a buscar leña para una estufa cohete. Encontré la leña bastante rápido. Luego regresé al campamento para disfrutar de una tarde de relax y paz. Antes de irme a dormir estaba sentada viendo videos de mi hija jugando y hablando.
hasta que me cansé y decidí subirme al escondite. Este escondite estaba a unos 3,6 metros de altura, claro. Iba a dormirme un poco. Me quedé dormida bastante rápido con el sonido del bosque. Me desperté en mitad de la noche, en un silencio sepulcral. Todo el bosque estaba en un silencio sepulcral, como si esperara que algo sucediera. El aire nocturno me refrescaba la cara al incorporarme. En cualquier otra circunstancia, habría sido una noche agradable si no supiera que había un depredador cerca. Mientras esperaba algún ruido era como si la noche hubiera terminado. Después de unos 5 minutos, decidí ignorarlo e intentar dormir un poco más para la caza del día siguiente. Tardé unos 30 minutos en volver a dormirme, cuando oí algo que me estremeció profundamente. Escuché la voz de mi hija. Al principio pensé que estaba alucinando, pero unos 30 segundos después la volví a oír. Esta vez estaba lo suficientemente cerca como para entender lo que decía. «Papá, ¿dónde estás? Tengo miedo. Ayúdame». Era sin duda la voz de mi hija, solo que sonaba mal, como si fuera una grabación. Revisé mi teléfono, pero estaba apagado para ahorrar batería. Era una noche bastante clara, así que decidí asomarme por la persiana para ver si veía algo. Mentalmente quería ver qué estaba usando la voz de mi hija. Estaba a 965 kilómetros de allí. Era imposible que estuviera aquí conmigo. Esta persiana estaba instalada de tal manera que era muy difícil ver a esas horas de la noche. Daba sobre una zona donde había pocos árboles. Estaban a unos 6 metros de distancia, así que la luz de la luna se filtraba a través de las ramas y llegaba hasta el suelo del bosque. Al principio no vi más que un bosque desierto, pero con lo que fuera que usaba la voz de mi hija acercándose, era solo cuestión de tiempo. Pasaron unos 5 minutos y lo volví a oír. Parecía venir unos 50 metros al norte. Giré la cabeza para mirar en esa dirección y me detuve. Se me congeló la respiración. Lo que vi frente a mí fue una criatura de alabastro de entre 2 y 2,5 metros de altura olfateando el aire. No tenía pelo y parecía demacrada, como si no hubiera comido en una semana. Tenía brazos largos y delgados que terminaban en manos de aspecto humano. Mientras olfateaba los alrededores, sentí que si siquiera pensaba en hacer ruido, me encontraría y nunca llegaría a casa. Observándolo olfateando el aire durante un rato, lo vi caminar unos 30 metros. Entonces volvió a decir: «Papá, tengo miedo. Ayúdame». Esta vez sonaba más apresurado, como si supiera que estaba por ahí. Me negué a apartar la mirada mientras veía cómo se alejaba. Después de unos 10 minutos, los sonidos del bosque volvieron a oírse. Me permití relajarme un segundo. Una vez que lo hice, me dolió todo el cuerpo. Debí de estar muy tenso durante mucho tiempo. Ni que decir tiene que, al amanecer, salí de allí y me negué a volver. Les he contado esta historia a mis amigos nativos al llegar a casa y creen que es un wendigo, pero no estoy muy seguro. Lo único que sé es que nunca volveré a esa zona del bosque. Historia. Esto pasó en 2017. Tenía 13 años por aquel entonces. Aquí en mi país no hay secundaria, así que técnicamente soy un estudiante de preparatoria. Soy un chico con cabello corto, negro y ondulado, ojos marrones, piel bronceada clara, mido 1,70, uso gorro siempre y también patino. Me encanta salir con mis amigos. A veces nos saltamos las clases y saltamos la valla metálica solo para encontrar un sitio donde patinar. No hay un skatepark oficial aquí en la ciudad, excepto el antiguo, que muchos adolescentes evitan. Éramos un grupo de 7 personas: yo, Baron, Frazier, Ulises, Christian, Easton y Klein. Todos teníamos 13 años, excepto Klein. Él tenía 15. Era mayo, pleno verano. Nos dirigimos a donde estaba el antiguo skatepark, que está en la zona suroeste de la ciudad. La valla metálica está llena de musgo y óxido, así que desde fuera no se puede ver el interior. Corrían muchos rumores de que estaba abierta en 2002, pero ocurrió un trágico suceso y el gobierno local la clausuró. Klein era un completo rebelde, así que trepó por la valla. «Vamos, no seas cobarde», dijo. «Estoy totalmente incómodo y me tiemblan las manos».
A pesar de mi mentalidad de que algo anda mal, continué. Al pasar junto a la valla, vi el viejo y sucio skatepark. Mis amigos ya estaban patinando y haciendo sus acrobacias. Mientras hacía un doble flip en mi patineta, caí accidentalmente en el tobogán y me raspé la frente con el cemento, haciéndome sangrar. Pedí ayuda a mis amigos, pero me ignoraron y siguieron patinando como si nada. Grité. En respuesta, me miraron con la mirada perdida y la frase "te oímos claramente", que se reflejaba en sus rostros, me enfureció. Estaba tan furioso que empecé a alejarme. Me dirigí a la valla metálica. Al pasar, unos brazos me agarraron de la camisa y me jalaron con fuerza. Caí y vi a mis amigos pudriéndose como muertos vivientes. Aterrado volví a arrastrarme hacia la valla. Se acercaron cada vez más, hasta que estuvieron a pocos centímetros de mi cara. Su aliento olía a ratones muertos, lo que me dolía la nariz. Su susurro: "Estamos solos". Cerré los ojos. Pasaron un par de minutos. El olor se desvaneció y ya no sentía su presencia, así que abrí los ojos. Me sorprendió estar dentro del parque de patinaje abandonado. Estaba mojado y llovía a cántaros. Rápidamente trepé la valla y encontré a mis amigos al otro lado, con expresión preocupada. «Caleb, estamos preocupados por ti», dijo Christian. Pregunté qué había pasado y me dijeron que trepé la valla del parque de patinaje yo solo, como si no estuviera solo. Me oyeron gritar «me siento solo», una y otra vez. Además, sabían que estábamos evitando el viejo parque, ya que gran parte de su historia incluye actividades de culto de los años 50, la posesión de algunos patinadores en 2002 y el accidente de un avión local en los 90. Me pregunto cómo habría podido recuperarme de esa pesadilla sin la lluvia. Como dicen, el agua es un gran despertador. Historia. Me llamo Nina y tengo 17 años. Esto pasó hace unos 8 meses, el día del 19 cumpleaños de mi prima. Estaba en casa viendo la tele, y mi prima me envió un mensaje. «Oye, Nina, ¿te gustaría venir a mi fiesta de cumpleaños esta noche?». Le respondí: «Vale, allí estaré». Y me dijo: «Vale, no llegues demasiado tarde». Tomé un taxi hasta casa de mi prima y llegué sobre las 5 p.m. Había 3 hombres, todos de 18 años y mi tía. La fiesta estuvo bastante divertida. Había mucha comida y pastel. Sobre las 8 p.m., decidí irme a casa, así que se lo dije a mi tía y a mi prima. Me dijeron: «¿Segura que quieres ir sola a casa?». Respondí: «Sí, tía, no pasa nada. Siempre voy sola». «¡Qué tontería!». Dije eso. Me despedí de mi tía y de mi prima y me fui. La autopista está a unos 5 minutos de la casa de mi primo, y hay una vía férrea 1 metro más alta que la carretera. No hay barreras, así que tuve que mirar a derecha e izquierda antes de cruzarla. Y finalmente, la paso. Estoy esperando mi taxi, pero no pasan vehículos. Estoy solo en la calle, solo una farola y una vía férrea detrás de mí, bastante tranquila. Mi primo no deja de escribirme. «Oye, ¿estás seguro de que vas a estar bien?». Le respondo: «Sí, estoy bien». Entonces oigo a alguien decir: «Shh». Empiezo a asustarme, pero pienso en positivo. Es solo viento. 30 minutos después, por fin vuelvo a casa de mi primo. Al cruzar la vía vi un tren que venía a toda velocidad hacia mí. Grité y salté. Por suerte, no me atropelló el tren, y me quedé tan sorprendido que el corazón me latía muy rápido. Cuando por fin pasó el tren, había un hombre detrás de mí y me preguntó: «Oye, chico, ¿estás bien?». Me sorprendió ver a un hombre en la calle. Le respondí: «Estoy bien, señor». Entonces me respondió: «Ten cuidado y no estés solo». Me pareció muy extraño que un hombre apareciera de repente y hablara sin mirarme. Así que empecé a levantarme, me fui y volví a mirar atrás. Me quedé tan sorprendida al ver a un hombre sin rostro. Su rostro era tan espeluznante, con un ojo rojo, que me quedé paralizada, grité y eché a correr a toda velocidad. Finalmente les conté todo lo que había pasado a mi tía y a mi prima. Se quedaron impactadas, casi lloré en ese momento. Entonces le dije a mi tía que llamara a mis padres. A la mañana siguiente,
Mi prima me envió un mensaje para ver qué había visto esa noche. Me contó que un repartidor había muerto atropellado por un tren hacía 5 días. Me dio muchísimo miedo y no lo olvidaré jamás. Vi a ese hombre tan espeluznante y casi me mata el tren al mismo tiempo.